Hola, bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura. Hemos terminado con la lectura del Evangelio según San Mateo y bueno, pues continuando con esta dinámica de leer un capítulo y luego comentarlo, pero antes de comenzar cada evangelio, cada libro, pues hay que dar una pequeña introducción. Y antes de comenzar con el evangelio según San Marcos, pues vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de este relato. El relato según San Marcos se encuentra en nuestras Biblias después del Evangelio según San Mateo, aunque pues según los expertos el Evangelio de Marcos debió haberse escrito primero o al menos debió haber servido de referencia tanto para Mateo como para Lucas. Ciertamente no está muy claro esto porque se habla también de que el Evangelio de San Mateo pues muy probablemente tuvo una primera versión en arameo que de acuerdo a Papías, bueno, pues habría sido escrita también contemporáneamente al Evangelio según San Marcos. Ahora bien, como hemos terminado de ver con el Evangelio de Mateo, pues fue un evangelio mucho más amplio, de 28 capítulos, mientras que el Evangelio de Marcos, como vamos a ver, es más bien un relato mucho más breve, tan solo 16 capítulos. Se dice que San Marcos, también digamos llamado Juan Marcos por las cartas de San Pablo, pues era de los discípulos de Jesús que conoció realmente a Jesús, digamos, a diferencia de Pablo, Lucas, ¿verdad? Mateo y Marcos sí conocieron personalmente a Jesús, digamos, en el tiempo de su ministerio. Y este Juan Marcos, algunos dicen que era el dueño, bueno, o su familia, eran los dueños del lugar del cenáculo donde se realizó la última cena, antes de ir al huerto de los olivos e iniciar con el proceso de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Que todos los evangelios, todos los relatos, ¿verdad? Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo mencionarán al final, por supuesto, de sus relatos. Y bueno, se menciona que, o se cree que este evangelio de Marcos, pues sirvió de base para los evangelios de Mateo y de Lucas. Y entonces estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, serán llamados evangelios sinópticos porque se les puede poner, digamos, de manera paralela e ir viendo las grandes similitudes que tienen los relatos, aunque ciertamente cada uno de ellos guarda pues algunos elementos que son exclusivos de cada relato. Por ejemplo, en el caso de San Marcos, solamente San Marcos relata este momento en el lugar del arresto de Jesús de un joven que envuelto en una sábana estaba allí presente y que al tratar de ser arrestados los demás que acompañaban a Jesús, pues este joven se quitó esa cobija que traía, esa sábana que traía, y huyó desnudo prácticamente, y solamente San Marcos es el que lo menciona, razón por la cual los expertos creen, ¿verdad? Y nos dicen que muy probablemente este joven era precisamente Juan Marcos, que no siendo de los 12, sí era del grupo de los discípulos, y entonces pues él se encontraba allí siguiendo a Jesús en el momento en que fue arrestado. Y entonces, bueno, este es solamente uno de los ejemplos, ¿no?, que nos podemos percatar de que el Evangelio de Marcos tiene sus particularidades que los otros dos no mencionan. Y esto también nos puede querer decir que hay partes, digamos, o momentos de la redacción en que el material disponible no estaba totalmente terminado y por eso los otros dos evangelios no mencionan este detalle, aunque también podría ser que no lo hubieran considerado de importancia y por eso no lo mencionan. Pero vamos, en este proceso, en esta dinámica de ir definiendo el relato final, cómo queda la redacción final de cada evangelio, cada relato, pues podemos pensar también, según algunos expertos, que tuvo, digamos, varias revisiones este proceso de la redacción, de tal forma que algunas cosas quedaron de manera exclusiva en cada uno
de los relatos. Las mismas comunidades que recibieron estos relatos fueron completando. De hecho, en este Evangelio de Marcos, al cierre, hay esta impresión clara de que el relato original quedó, digamos, incompleto y que muy probablemente los seguidores de Marcos concluirían en este capítulo 16, concluirían con el relato, con la redacción. Aparentemente en Marcos 16:8 terminaría el relato, digamos, completo, original, ¿verdad? Inicial, y después hay una especie como de añadidura que sería a partir del versículo 18 y hasta el final del capítulo 16. Entonces, bueno, vemos que este evangelio también, por lo breve, pues parecería que es muy simple, muy sencillo, muy escueto, sin grandes detalles, pero es de notar que a partir del capítulo 2 y hasta el capítulo 13, es el evangelio que comparativamente o en proporción presenta más milagros de Jesús, alrededor de 29 milagros, aunque sí da fe de que pues fueron mucho más milagros los que hizo Jesús, porque por ejemplo desde el capítulo 1 menciona que Jesús al caer la tarde, ¿verdad? Regresó a su casa y le llevaron todos los enfermos y poseídos del demonio que había en la zona y a todos los curó. ¿Cuántos podrían haber sido? Pues quizá más de 29. Pero en el capítulo, en lo que es el resto de los capítulos, todo el cuerpo del relato, se mencionan prácticamente unos 29, 30 milagros. Es decir, son relativamente pocos, pero comparativamente al tamaño del relato, es el relato evangélico en el que más se habla de Jesús como este sanador, este exorcista, y en ese sentido, comparándolo con el Evangelio de Mateo, que concluimos y ya conocemos, pues si el Jesús de Mateo era el maestro, es el maestro de la ley, el que trae la nueva ley, el que cumple la ley precisamente y todo lo que está escrito acerca del Mesías, el Jesús de Marcos será más bien como el médico, ¿no? El sanador, el que siempre llega y toca. Algo aquí interesante también es que, bueno, este Evangelio de Marcos lo escribe Marcos muy probablemente en Roma. Se habla de que este Juan Marcos era discípulo de Pedro, pero también colaboró con Marcos, porque recordemos que tanto Pedro como Pablo estuvieron allí en Roma, ¿verdad? Y de hecho la iglesia los celebra juntos el 29 de junio como los fundadores, digamos, o los que desarrollaron la estructura de la iglesia en Roma. Y aunque no necesariamente juntos, pero sí participaron ambos allí, fueron contemporáneos desde luego, y la tradición dice que ellos pues dieron su vida por Cristo en las persecuciones de los Césares, ya sea en la del 64 o en la del 67, que fueron momentos en donde la persecución fue más dura y reportó más, digamos, más martirios, ¿no? Más muertos de parte de los romanos a los cristianos. Y bueno, entonces se habla de que entre estos años 64, 67, 68, por allí habría sido escrito este relato del Evangelio según San Marcos, y como digo, fue colaborador tanto de Pedro como de Pablo en diferentes momentos. Pablo lo menciona en sus cartas, Pedro también llega a hablar de su hijo Marcos, ¿verdad? Y bueno, Marcos en algún momento sabemos que era sobrino de Bernabé, y bueno, de hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona un altercado, una discusión fuerte entre Pablo y Bernabé, al punto de que se separaron, y esta diferencia de opiniones la tuvieron precisamente por Marcos, que los acompañó en un primer viaje apostólico, en un primer viaje para llevar el evangelio y crear, digamos, fundar iglesias, fundar comunidades. Y bueno, a mitad de viaje, Marcos decide regresarse a Antioquía, decide regresarse a casa, vamos, y entonces, bueno, pues en una segunda
intención de hacer un viaje apostólico, pues Marcos quiere ir también y Bernabé, su tío, pues está de acuerdo en que los acompañe, pero Pablo no, porque está algo molesto con la situación de que los dejara a medio camino o a media misión en la anterior visita a esas mismas comunidades. Y en este segundo viaje apostólico, pues Pablo no está de acuerdo en que vaya Marcos. Pero Bernabé sí, y menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, llega el punto de la discusión a tal grado que deciden separarse, y entonces Pablo continuará con Silas y Bernabé tomará otra ruta junto con Marcos y otros colaboradores, y ahí es donde, digamos, Bernabé sale del relato propiamente del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, entonces este Marcos fue de los discípulos de Jesús y muy probablemente dicen los expertos también que, bueno, pues toda la redacción, digamos, o todo el relato según San Marcos es en cierto modo también reflejo de la predicación de Pedro. Y Pedro pues era una persona de pocas palabras, pero sí era todo corazón y sí era también una persona de acción. Y bueno, Marcos le acompaña y Marcos va tomando, digamos, nota de todo lo que sucedía por allí, pero muy probablemente los relatos, sobre todo de esos momentos de intimidad de Pedro, Santiago y Juan con Jesús, pues seguramente los habrá escuchado Marcos de la boca de Pedro, toda vez que Jesús les había dicho en muchas ocasiones que no dijeran nada hasta después de la resurrección. Y entonces Marcos se viene enterando de muchos detalles por el testimonio de San Pedro, seguramente. Entonces, también por esto podríamos nosotros explicar un poco por qué el Evangelio de Marcos es más breve que el Evangelio de Mateo. Mateo pues tiene más formación, tiene más edad, seguramente más experiencia y bueno, pues él ahora sí que, como ya vimos, su estructura pues nos habla de una intención concreta de llegar a comunidades judías, que se convirtieron al cristianismo. En el caso de Marcos, pues va a la comunidad de Roma, donde ciertamente había algunos judíos, pero la mayoría no eran de origen judío. Y de hecho aquí llama la atención que, bueno, Marcos sabe que los romanos son personas politeístas. Entonces, Marcos toma cuidado de no llamar o de no poner tanto a Jesús como Dios. Es decir, el Jesús de Marcos será poco a poco descubierto como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, como el Hijo de Dios. De hecho, al final de este relato también vemos al jefe de la policía, ¿verdad? El centurión romano, decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y bueno, lo pone Marcos precisamente en la boca de los paganos, como ya lo hemos comentado, pero precisamente porque, pues, a lo largo de todo el relato vamos a ver, sobre todo en el caso de Marcos, que nadie sabe quién es Jesús, nadie atina a saber quién es Jesús. El único que sabe quién es Jesús o que lo descubre son los demonios, a los cuales Jesús les impone este silencio mesiánico: cállate y sal de él. Solamente el demonio. Muchas personas tienen algunas ideas, como ya sabemos, dirá Herodes: oye, pues a lo mejor es Juan el Bautista, pero que resucitó, pero yo lo mandé decapitar. ¿Qué pasa aquí? El pueblo dice: a lo mejor es un profeta, y bueno, no andan muy lejos, porque Jesús es la palabra de Dios y los profetas anunciaban la palabra de Dios, definitivamente. Pero nadie atina bien a saber quién es Jesús. Y lo vamos a notar en la primera mitad, digamos, de este relato, prácticamente hasta el capítulo 8, que todo mundo pregunta quién es Jesús y nadie sabe a ciencia cierta quién es Jesús hasta este capítulo 8, donde se da precisamente el reconocimiento que hace Pedro en Cesarea de Filipos, cuando Jesús los enfrenta y les dice: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después dirá: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dirá: pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí, Jesús va a empezar a ser cada vez un poquito más evidente en que Él tiene una misión
hacia ir a Jerusalén a dar su vida, pero pues se va a enfrentar al rechazo y a la incomprensión, sobre todo de sus discípulos. En este relato, como que Pedro da este testimonio de parte de los discípulos. Los discípulos no entendían nada y les daba miedo preguntar. También quizá porque entendían algo o intuían que el deseo de Jesús al decirles que él tenía que ir a Jerusalén a morir, pues como que a ellos les chocaba esta idea que tenían de un Jesús que era el Mesías, que debía reinar y que todos esperaban a un Mesías caudillo que los liberara de los romanos. Entonces este punto pues a ellos como que no les terminaba de caer en cuenta de, como decimos coloquialmente, caerles el 20, ¿verdad? Entender, y les daba miedo preguntar. Entonces, en varias ocasiones vamos a encontrar en este relato la expresión, y los discípulos no entendían. Entonces, aquí Pedro es muy honesto al decir que a ellos les costó mucho entender el mesianismo de Jesús, aunque lo habían acompañado, habían visto todas sus obras y veían en él esta capacidad de sanar, de traer el evangelio, ¿verdad? De sanar como los profetas ya lo habían anunciado. Y en ese sentido, pues nos va Marcos a decir que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios por vocación, porque Él a todo lo que llega a realizar constantemente es un Jesús muy activo en este evangelio, constantemente está en movimiento, está siempre predicando, está siempre sanando, ¿verdad? Y a través de su tacto, siempre va a decir, y Jesús llegó y lo tocó, ¿verdad? O hizo saliva con su saliva y hizo lodo, ¿verdad? Y entonces se la puso en los ojos y lo sanó. Entonces este Jesús es un médico, es un sanador que siempre llega y toca. No es como, digamos, los dioses de los romanos que estaban en el Olimpo, allá lejanos, ¿verdad? Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios, pero un Dios cercano, un Dios que viene y nos toca. Tan cerca de mí que lo puedo tocar. Parecería que es esta descripción aplicable sobre todo al Jesús de San Marcos. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Y de hecho es Él quien viene y me toca para sanarme, para que yo pueda tener vida, para que los cojos anden, para que los ciegos vean, para que los mudos hablen, para que los tullidos puedan ahora sí que pues moverse con libertad. Y para traer el anuncio del evangelio, de la buena noticia a los pobres. Este Jesús que cumple constantemente de manera constante, está trabajando y haciendo lo que debe para demostrar su vocación a ser el Mesías, todo lo que habían dicho los profetas. Pero aquí no vamos a ver tantos comentarios o referencias al Antiguo Testamento en este relato, precisamente porque los destinatarios son de otro origen, vienen de origen pagano, más preferentemente estamos hablando de romanos, ¿verdad? La comunidad de Roma, que era una comunidad mucho más cosmopolita y tenía miembros de otros orígenes, digamos, ¿no? No solamente judíos, aunque ciertamente las cabezas pues eran judíos, ¿no? Estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan Marcos y otros colaboradores cercanos que ciertamente pues venían, se llega a hablar en los relatos de Pablo, de Priscila y Áquila, ¿verdad? Que eran judíos que vivían en Roma y que bueno, en un momento dado tienen que salir por el edicto que había dado precisamente el emperador en turno y que había sacado a todos los judíos o había mandado a los judíos salir de Roma concretamente, ¿no? Y bueno, entonces este Evangelio de Marcos, como vamos a ver, su estructura es mucho más simple. Vamos a decir, ahorita mencionaba yo que más que hablar de muchos bloques, vamos a ver prácticamente dos bloques. Y en uno de ellos, una manera de ver estos dos bloques, los expertos hablan de esta primera parte, en el que del capítulo 1 al 8, como ya dije, el drama de Jesús. ¿Quién es Jesús?
la gente no sabe, no atina a decir quién es Jesús. Y el único que lo reconoce es el demonio. Pero cada vez que habla, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios, has venido a atormentarnos, Jesús le calla, cállate y sal de él. Claro, el demonio muchas veces, que al momento de salir, lo hará prácticamente con un acto circense, ¿no? Un acto de circo, porque va a llamar mucho la atención, gritará, aventará espumarajos, revuelca al poseso antes de salir, todo esto, y es para Jesús, podríamos pensar desde el punto de vista humano, una tentación a que la gente lo reconociera y, digamos, le diera una fama que impidiera o que obstaculizara la misión de Jesús. Porque ya sabemos que el bien siempre llega silencioso a hacer su trabajo, no busca aspavientos, no busca llamar la atención, simple y sencillamente cumplir la voluntad del Padre. Y es por eso que Jesús siempre va a decir, no se lo cuenten a nadie. Después de curar, después de sanar, después de hacer su obra de salvación en cada una de las personas de los relatos, pues siempre les va a decir, no se lo digan a nadie. Claro, muchos de ellos no pueden callar, porque su alegría es tal y su gozo en el Señor es tal que no pueden callar lo que han recibido, y entonces, bueno, pues muchos de ellos no harán ese silencio. Pero a los demonios sí que les dice Jesús, cállate y sal de él. Y entonces, de esta manera vemos cómo en este relato, sobre todo, se da este silencio mesiánico que Jesús le impone a los demonios. Pero son los únicos que lo vienen reconociendo. En la segunda parte, a partir del capítulo 8, donde viene este reconocimiento de Pedro, pero bueno, ahí, a partir de ese momento, pues ya sabemos, los discípulos ya intuyen quién es Jesús, aunque como ya sabemos, no van a entender el mesianismo de Jesús hasta pues prácticamente después de la resurrección. Entonces, sí, Pedro reconoce a Jesús como Mesías, pero como vimos en el relato de Mateo, pues todavía después siguen los discípulos discutiendo quién es el más grande, quién es el más importante, siguen discutiendo sobre qué quiere decir Jesús con eso de que después va a ir a Jerusalén y lo van a matar y a los 3 días va a resucitar. Hay muchas cosas que los discípulos todavía no entienden. Y el mismo Pedro, como ya sabemos, también Marcos va a mencionar este momento en el que Pedro trata de disuadir a Jesús de que cumpla con el encargo del Padre, y Jesús le dirá, atrás de mí, Satanás, ¿verdad? Pedro, traes al diablillo dentro. Ahorita no me hables de eso, ¿verdad? No estás entendiendo, piensas como los hombres, no estás pensando como Dios. Y bueno, entonces vemos que en la segunda parte ya Jesús más abiertamente habla de su mesianismo y de quién es Él, pero entonces se va a enfrentar al rechazo de las autoridades y prácticamente, bueno, pues ya será en la segunda parte donde Él se acerca a Jerusalén y se enfrenta de manera, ahora sí que total y contundente con las autoridades, mientras que los discípulos, aunque saben que Jesús es el Mesías, no entienden nada. Lo va a decir con toda franqueza San Pedro, y Marcos lo dejará consignado en su relato. Pues bien, esta es, digamos, la estructura prácticamente en dos espacios o en dos momentos. ¿Quién es Jesús en la primera mitad? Y en la segunda mitad, Jesús ya sabemos quién es, pero lo van a rechazar. Y hay algunos expertos que también hacen esta diferencia. Como ya decíamos, en los primeros del capítulo 2 al 13, prácticamente, se habla de estos momentos de Jesús en los que está sanando, en los que está actuando con su mesianismo, ¿verdad? Siguiendo el encargo del Padre, la voluntad del Padre. Y hasta el capítulo 13, a partir de ahí, como lo vemos también, lo vimos con San Mateo, los últimos 3 capítulos se concentra en la narración del Tríodo Pascual, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, pues prácticamente tenemos una actividad muy intensa de Jesús en los primeros 13 capítulos, y a partir del mediados del capítulo 13, el 14, 15 y 16, cambia totalmente la postura o la actitud de este Jesús,
que lo vamos a empezar a ver ya un poquito más sereno, enfocándose y, digamos, dirigiéndose al patíbulo del Calvario, donde Él pues dará la vida por ti y por mí y por toda la humanidad, desde luego. De tal manera que esta es otra forma de ver dos momentos muy claros del Jesús de San Marcos. Y bueno, vamos a pasar también a ver otra forma de no solamente ver una estructura, sino en este proceso de actividad de Jesús, dicen los expertos o algunos expertos que Jesús está siempre en movimiento, pero lo vamos a ver actuando en prácticamente en cuatro espacios que le llamamos espacios teológicos, ¿verdad? Que estos espacios teológicos del Evangelio de Marcos son cuatro, como ya les digo. Primero, el primer momento, Jesús en el desierto, que es así como comienza el relato de Marcos, de San Marcos, con Jesús en el desierto que significará encuentro con Dios, preparación, ¿verdad? Tiene este sentido teológico. Jesús en el desierto está Él teniendo esta preparación, como ya sabemos, antes de iniciar propiamente su ministerio con Juan el Bautista, ¿verdad? Después del bautismo, y pasará a un segundo espacio teológico que es el mar de Galilea. En toda esta zona de Galilea, Jesús, vamos a ver, el Jesús de Marcos, que está siempre buscando a sus discípulos, está él armando su comunidad, su equipo de trabajo, la comunidad de los cristianos que seguirá y que, como sabemos al final del Evangelio, pues los volverá a reunir en Galilea para una especie de reseteo, ¿verdad? Volver a comenzar. Ahora sí, ya vieron ustedes todo este camino conmigo hasta el Calvario, ahora vamos a volver a empezar. Los vuelve a citar en Galilea, donde les da las últimas instrucciones antes de su ascensión a los cielos. Entonces, este espacio del mar de Galilea será un espacio en el que Jesús forma su comunidad, busca a sus colaboradores, forma a los 12 apóstoles, y el tercer espacio teológico es el camino. Siempre Marcos va a comentar mucho. Iba caminando con sus discípulos y los iba enseñando, y este es precisamente el sentido de este espacio teológico, el camino. Jesús en el camino va enseñando, va preparando a sus discípulos. El camino. De hecho, ya sabemos que Jesús se presentará como el camino, la verdad y la vida, y en un primer momento a los seguidores de Jesús no se les llamaba cristianos, sino se les llamaba los seguidores del camino. Y es que este camino es un camino de formación, es un camino de aprendizaje, es un camino en el que de la mano de Jesús, Él nos va guiando, nos va enseñando, nos va preparando y ciertamente nos va preparando para el último espacio teológico que es Jerusalén. Siempre vamos a ver en Marcos que cuando empieza Jesús a enfrentar más fuertemente el rechazo de las autoridades es cuando se dirige a Jerusalén y finalmente llega a Jerusalén, donde él, pues ciertamente va a tener este encontronazo, diríamos, ¿verdad? Y va a ser muy, muy directo y muy contundente en sus señalamientos hacia las autoridades judías. Sabemos que este encuentro o este conflicto, ¿no? Prácticamente estas diferencias lo van a llevar, y Jesús lo sabe, finalmente al Calvario. Pero vemos a lo largo de este relato de San Marcos, pues estos cuatro espacios teológicos, los volvemos a decir. El desierto, que es donde él comienza, donde él se prepara, el mar de Galilea o el área ahí de Galilea, también conocido como el mar de Genesaret, el mar de Tiberíades. Todos estos nombres tenían por diversos razones, pero estamos hablando del mismo lugar, de la misma zona geográfica, y es ahí donde Jesús va formando a su comunidad de creyentes, ¿verdad? A su equipo de trabajo, y donde él tiene la mayor parte de actividad, digamos, mesiánica, ¿verdad? De esto que hablábamos del Jesús médico que sana, que libera, que exorciza, ¿verdad? Que enseña y bueno, finalmente que nos da el mensaje del Evangelio.
Y el tercer espacio teológico es el camino donde Jesús va preparando a sus discípulos. Igual que a ti y a mí, nos va preparando en el camino de la vida para que finalmente estemos listos a dar ese testimonio con nuestra vida, como Él lo hace cuando llega finalmente a Jerusalén y se va a enfrentar ahora sí que a las autoridades religiosas y políticas, y finalmente pues dará la vida. Entonces finalmente también allí resucitará, pero esto nos va a regresar al mar de Galilea, nos va a regresar al punto inicial, pues para que siempre estemos en este volver a Jesús, en este dejarnos enseñar por Jesús y en este dar testimonio de su amor por nosotros, dar testimonio de su mesianismo, dar testimonio de su vida. Y bueno, pues son básicamente los elementos que podríamos ver aquí en el Evangelio según San Marcos. Vamos a iniciar con el relato y vamos a ir marcando, vamos a ir señalando los aspectos que hemos mencionado en esta introducción, pues para que los vayamos señalando, los vayamos reconociendo a lo largo del relato y veamos cómo es que este Evangelio de Marcos pues tiene efectivamente una estructura que nos ayuda a comprender la intención de Marcos, presentarnos a Jesús como Hijo de Dios, pero un Hijo de Dios por vocación, no un Hijo de Dios al estilo de los dioses que tenían los romanos, ¿verdad? Estos dioses que vivían allá en el Olimpo, que tenían ahora sí que pues actitudes muy veleidosas, los ponen ¿cómo les llaman? Con características muy antropomórficas, es decir, como si fueran hombres, pero no en el buen sentido de la palabra, sino hombres, pero muy alejados, ¿verdad? Los dioses de los romanos allá vivían en el Olimpo y hacían lo que querían, y los seres humanos eran una especie de juguetes. Acá no, Jesús es Hijo de Dios, pero es el Dios con nosotros, es el Jesús que se acerca, que nos toca, que está presente, que nos acompaña. Y es el Hijo de un Dios que nos ama, un Dios que está volcado a darnos vida, volcado a ayudarnos, a acompañarnos en nuestros problemas. Jesús es este buen samaritano que se acerca al hombre para acompañarlo en sus dificultades, para acompañarlo en su sufrimiento, para sufrir con él e inclusive para ponerse al frente del camino de esta vida y ser él el primero, ser la primicia del mayor de los sufrimientos, ser la primicia de darlo todo por amor, como él lo dirá en San Juan, que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Este es el ejemplo, este es el Jesús, este es el Dios, el Hijo de Dios que San Marcos nos presenta. Un Dios con nosotros, un Dios que es hombre, sí, pero porque se ha acercado a nosotros para demostrarnos su amor. Pues bien, vamos sin mayor preámbulo, sin mayor comentario, vamos entonces a iniciar la lectura del Evangelio de Jesucristo según San Marcos.